Ok, ustedes me avisan. ¿Quién está? Nayeli, Alejandra, ¿quién está? Alemán. Ah, ok. Nayeli me dice que Alejandra, para no, y ella está conectada. Pero bueno, ustedes me avisan, porfa, y que encontramos un espacio en tu agenda, Carlita. Qué bárbara. Nada, ya encantada, Cris. Ya confieso que es mi novena hora de clase el día de hoy, pero aquí encantada. Que Híjole, aguanta, ya. Sí, hoy sí, la verdad es que sí, ya estoy rayando, pero aquí estamos encantadas de compartir y además encantada en saludarlas y a la comunidad INDECAG como siempre. muchísimas gracias y pues vamos a iniciar. Buenas noches a todos. Ya estamos en vivo en esta gran transmisión de esta clase. Yo le llamaría una gran clase introductoria a esta especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que es una especialidad que ustedes saben tenemos en el INDECAC y que vamos por nuestra tercera generación ya. Esta especialidad que el siguiente grupo precisamente va a iniciar el próximo 4 de diciembre. Es una especialidad 100% virtual y que hoy me acompañan, si me ayudan con la imagen, que hoy me acompañan, quiero mencionarlo así, si me permite Carlita, primero a la doctora Azucena Pineda Guillermo, porque en este caso es importante reconocer, a la doctora se le conoce y se le reconoce dentro del sistema de adolescentes como un referente a nivel nacional. Y para el INDECAP es un gusto y un orgullo que la doctora haya diseñado el plan académico que se está impartiendo a nivel nacional, precisamente en esta especialidad. La doctora detalló cada una de las materias de acuerdo a todo su conocimiento sustantivo, pero además toda la práctica, toda la experiencia que tiene como jueza especializada en el sistema en el estado de Guerrero. Entonces, para mí siempre va a ser un gusto enorme y un agradecimiento muy especial a la doctora Azucena por haber confiado ese, yo le diría, otro hijo más, porque es su especialidad de la doctora, por eso siempre ella estará en las aperturas, en las clases inaugurales, en toda esta parte de la especialidad, pues ella es la autora de esta especialidad. Entonces, mi querida doctora Azucena, bienvenida, muchísimas gracias. Ya va por su tercera generación. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas está? buenas noches a todos los que están presentes en esta primera clase, aquí acompañándonos una gran especialista en sistema acusatorio, nuestra amiga la doctora Carla Prat, maestra Cris. Pues me siento muy contenta, muy halagada por todas las palabras que ha dicho, efectivamente. Recuerdo cuando aquella vez me llamó y me dijo, maestra, tiene que arrastrar el lápiz, tiene que hacer todo el diseño para ver si nos dan el REBOE. Y la verdad que fue un objetivo muy grande para mí el poder cooperar y lograr ese registro de REBOE para que hoy por hoy, pues varias personas logren la especialidad, logren esta capacitación y puedan adquirir las habilidades y las destrezas para poder operar en el sistema de justicia para adolescentes en México. De verdad que me congratula estar al lado de una gigante en el en buen sentido de la palabra, con mi amiga Carla Prat, compartiendo este espacio. Muchas gracias al Instituto INDECAC. De verdad que siempre es un gusto estar compartiendo y charlando con todas las personas que nos gusta y que nos apasiona la justicia de adolescentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias y pues en el foro jurídico no me explicaría que alguien no conozca a mi querida Carlita Prat. Diría la doctora, y máxime si son penalistas, ¿no?
Máximo. Entonces, mi querida Carlita Prat, que ustedes saben que también es docente titular del INDECAC, que está en especialidad, que está en maestría, que está en cursos de actualización, de especialización, que siempre está compartiendo con nosotros mucho de su conocimiento teórico práctico y que también forma parte de la plantilla titular de esta especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y en una materia, mi querida Carla, que todos te sabemos especialista. Tú en esta especialidad estás con las estrategias de litigación. Y qué gusto saber las amigas y qué gusto, dos mujeres muy inteligentes, pero además que trabajas una materia también desarrollada por mi querida doctora Azucena. ¿Cómo estás, mi querida Carlita? Qué enorme gusto saludarlas, aunque sea a distancia. Cris, gracias como siempre, innovando en la comunidad INDECAC. Pero además para mí es una delicia que me invites y me permitas compartir este ratito con, yo diría, la mejor juez de adolescentes que tenemos en México y que además, lo decía hace ratito antes de empezar esta charla, no nada más una gran juez, sino además una gran mujer. Algo que creo que toca, sin duda alguna, esta especialización es que está diseñada por una persona que conoce perfectamente el sistema de justicia para adolescentes, pero que además, no solo desde la parte teórica, sino desde la parte práctica, en su enorme labor como juzgadora. Y algo que yo siempre, entre las muchas cosas que le reconozco a la jueza Azucena, es que tiene ese sentido humano que para mí es súper importante en la justicia para adolescentes y que estoy segura que ese toque que ella pone en cada una de sus audiencias, le está poniendo en la preparación de esta especialidad y por supuesto en las clases que ella le toca dar. Así es que para mí es un honor compartir con dos grandes mujeres que me inviten a dar clase en esta especialización y pues sí. Yo efectivamente estaré platicando del tema de técnicas de litigación, como lo estamos haciendo ahorita justo con la generación anterior, por cierto, que mañana tengo clase con esta generación, hablando de cómo interrogar, contrainterrogar, incorporar prueba material y documental. Así es que gracias por invitarme y por permitirme ser parte de este gran equipo en un diseño de una especialización de alguien que es verdaderamente especialista en el tema, como todo lo que hace INDECAG. Gracias, Cris, por la invitación y un abrazo a la gran amiga y juzgadora, por supuesto que es Azucena. Igualmente. Muchísimas gracias, mi querida Carlita. Y aquí me voy a permitir darle el uso de la palabra a la doctora Azucena. Ella, al crear este plan académico, me gustaría mucho, doctora, que nos explicara el contenido académico de la especialidad, el porqué de estas materias y evidentemente la interrelación que tienen toda la cuestión procesal y que mi Carlita nos va a ayudar muchísimo para que vean y conozcan y sobre todo se animen a participar en esta especialidad. Recuerden que ya la clase formal inicia la próxima semana, el jueves 4 de diciembre, estaba pensando si era miércoles, pero es jueves 4 de diciembre, recuerden que es de 18 a 21 horas y ahorita ellos van a hacer esta dinámica de la parte sustantiva y la parte procesal. Entonces, pues quedan ustedes a cargo, yo aquí las estaré escuchando como siempre. Gracias. Bien, buenas noches nuevamente a todos. Y bueno, ¿cuál es el contenido sustancial del plan de estudios de la especialidad en justicia para adolescentes que comprende 2 semestres y que ya la maestra Cris les ha mencionado, pues que ya inicia el 4 de diciembre de este año 2025? Una de los fundamentos que yo tomo en cuenta para realizar este plan de estudios, este programa de justicia para adolescentes, pues primero tomo en cuenta toda mi actividad jurisdiccional, la práctica, la teoría en la cual yo me desempeño como juzgadora, tomando en cuenta que el sistema de justicia para adolescentes proviene de la doctrina de la protección integral de la infancia, lo cual reconoce a niños, a niñas y adolescentes como sujetos de derechos, superando algunos modelos que estaban vigentes en el pasado, como el sistema tutelar, pero además tomando en cuenta que el adolescente se encuentra en una etapa de transición, formando, construyendo su personalidad y su identidad, es por esto la razón
del por qué las personas que trabajamos con jóvenes en conflicto con la ley penal debemos ser especializadas en justicia para adolescentes. El fundamento constitucional o el antecedente lo encontramos en el artículo 18, en el párrafo cuarto. Ustedes recordarán la grande reforma al sistema de justicia para adolescentes. Este párrafo cuarto de la Constitución, de esta disposición, prevé que la federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus competencias un sistema integral de justicia para adolescentes en México, aplicable a personas mayores de 12 y menos de 18 años de edad que probablemente hayan cometido un hecho delictuoso. Por lo tanto, este sistema de justicia para adolescentes, a partir de esta gran reforma constitucional, pues garantiza los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. La operación del sistema tiene que ser con operadores, con instituciones, con principios especializados en justicia para adolescentes, con reglas propias, y la propia Constitución prevé algunas características de este sistema. Por lo tanto, considerando, no se puede juzgar a un adolescente de la misma manera que un adulto, por supuesto. ¿Por qué? Porque son personas vulnerables que se encuentran en pleno desarrollo biológico y emocional. Y estas son una de las características que yo tomé en cuenta para poder formar o para poder hacer este plan de estudios. Los primeros módulos de esta especialidad en justicia para adolescentes tiene como objetivo que al alumno se le enseñen conocimientos multidisciplinarios. Estos conocimientos multidisciplinarios es un requerimiento que forma parte de la especialización y que están previstos en el 18 constitucional, en el 63 y 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Es muy importante establecer y precisarles que la norma constitucional requiere de una especialización, diferencia con la especialidad la cual el Instituto INDECAD les está convocando para que ustedes puedan cubrir este plan de estudio. En principio, precisarles que la especialidad es un programa académico de posgrado que obviamente va dirigido a capacitar profesionales como ustedes, donde van a adquirir un título y una cédula en justicia para adolescentes. La norma constitucional exige especialización, que es una capacitación constante para actuar también de forma específica. ¿Qué es lo ideal? ¿Qué es lo idóneo? La especialidad en justicia para adolescentes, que tiene un mayor número de horas, pues imagínense, un año son 2 semestres con título y con cédula. Evidentemente, el Instituto INDECAD con este plan de estudios, pues es una alta capacitación para ustedes para adquirir habilidades y destrezas en el sistema de justicia para adolescentes y se pueda obtener esa especialización orgánica y operativa que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otro de las materias relevantes en este plan de estudios es estudiar, analizar todo el corpus juris en materia de niños, niñas y adolescentes. El derecho internacional precisamente influye en la justicia para adolescentes porque nos va a brindar un marco normativo internacional tomando en cuenta
La Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como otras reglas orientadoras como las reglas de Beijing y las reglas de La Habana, donde nos van a sugerir medidas no privativas de la libertad y utilizar al internamiento preventivo como la última ratio en la justicia para adolescentes. Analizar el procedimiento ordinario en la justicia para adolescentes realmente es un tema fundamental, totalmente diferente al sistema de adultos. Y aquí está nuestra amiga Carla Prat, y no me dejará mentir que si bien es verdad, existen similitudes en cuanto a las etapas del procedimiento, cada etapa en la justicia para adolescentes va a tener particularidades propias. Por ejemplo, en la etapa de investigación es muy importante analizar los medios de conducción al proceso, que son los mismos de adultos, pero existe una gran particularidad. Por ejemplo, la evaluación que hace el agente del Ministerio Público una vez que tiene detenido a un adolescente. Debe de evaluar si lo pone en libertad, si le aplica un criterio de oportunidad o, en su caso, un programa educativo. Pero además debe de evaluar el tipo y la naturaleza de la medida cautelar para garantizar los fines del procedimiento. Debo de precisar que en la justicia para adolescentes no tenemos delitos graves. En la reforma constitucional de 2015 al artículo 18 constitucional existió esa modificación y desaparecieron los delitos graves. Por lo tanto, en la justicia para adolescentes nada más contamos con un numerus clausus que es el 164 y allí nos dice que se podrá imponer el internamiento, sea preventivo o sea definitivo, lo que implica que en justicia para adolescentes no tenemos prisión preventiva oficiosa, sino que el juez va a ponderar en qué casos procedería privarle de la libertad a un adolescente mayor de 14 años de edad, puesto que los estándares internacionales y los nacionales así nos los dice tanto en la Constitución como en la ley nacional que el internamiento como medida cautelar o medida de sanción no es oficiosa, no es obligatoria por el hecho de que Juan Pérez probablemente haya cometido el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, de violación, etcétera. Por lo tanto, es muy importante este tema en la etapa de investigación. El tiempo de la retención, otra particularidad que no sucede en adultos, hasta 36 horas. Y en justicia para adolescentes, el poner hasta tiene que ver con el principio de flexibilidad, es decir, hasta 5 meses la medida cautelar de internamiento preventivo, hasta 36 horas el tiempo de la retención, lo cual indica que al momento de verificar en una audiencia inicial un control de detención, el juzgador de control debe de verificar si no existió algún tipo de detención arbitraria, de retención arbitraria, o que se haya excedido o que hayan existido muchas horas sin que se hubiesen generado actos de investigación por parte de la Fiscalía. Por lo tanto, otro tema relevante son los grupos etarios. Los grupos etarios dentro de los rangos de más de 12 y menos de 18 años de edad. El primer grupo etario, que son mayores de 12 y menos de 14. El segundo grupo etario, mayores de 14, menores de 16. El tercer grupo etario, mayores de 16 y menos de 18. Además, los adultos jóvenes. Depende de las edades, es el quantum de las medidas de sanción. Depende de los grupos etarios y la naturaleza de los hechos delictuosos, será el quantum de alguna medida privativa de la libertad o no privativa de la libertad.
Tomando en cuenta los estándares internacionales, se priorizan las medidas no privativas de la libertad, se prioriza el principio de mínima intervención. Los plazos son muy flexibles en el procedimiento ordinario, son muy cortos en comparación con el sistema de adultos. El tópico de la prescripción, de la acción penal y de las medidas de sanción realmente es una particularidad increíble, muy flexible, que toma en cuenta la naturaleza jurídica, la edad del adolescente y la relevancia del hecho delictuoso. En la etapa intermedia, particularidades que van a poder observar en este plan de estudios es que la fase escrita se regula por la ley nacional y la fase oral se regula con el Código Nacional, lo que conocemos en el procedimiento de adultos. Y la fase escrita, realmente los plazos son cortísimos. Por ejemplo, el plazo para celebrar la audiencia intermedia es de 3 a 5 días. Es demasiado corto y las otras formalidades que prevé el Código Nacional, pues sí son iguales en la fase oral. Por lo tanto, estos plazos en la etapa intermedia, el plazo complementario también para la investigación complementaria, perdón, es de hasta 3 meses, lo que implica que también es muy corto, tomando en cuenta que la medida cautelar es de 5 meses. ¿Y qué creen? Cumpliéndose los 5 meses de la medida cautelar de internamiento, si no existe dictada sentencia definitiva, se debe de poner en inmediata libertad al adolescente. Hemos conocido casos que se han prorrogado medidas cautelares en justicia para adolescentes. Evidentemente, es un tema de violación de derechos fundamentales de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Precisamente para esto se requiere la especialización, para poder conocer, garantizar los derechos humanos de los adolescentes, para priorizar el interés superior del niño, que es una consideración primordial, como lo dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución y la propia ley, es el eje rector del sistema de justicia para adolescentes. En etapa de juicio oral y en audiencia de individualización y de medida de sanción, existe la particularidad más grande comparativamente con el sistema de adultos. ¿Cómo se determinan las medidas de sanción? Totalmente diferente al sistema de adultos, tomando en cuenta la finalidad del sistema de justicia para adolescentes, como lo es la reintegración social y familiar y la reinserción social. No es un sistema castigador, es un sistema preventivo que tiene como consecuencia jurídica del hecho delictuoso una medida de sanción y no una pena. Y esta medida de sanción es de carácter pedagógico, donde se toman en cuenta reglas generales, reglas específicas, principios propios del sistema, como el interés superior del niño, la proporcionalidad, la mínima intervención, la legalidad y las circunstancias personales del adolescente. No puede tener las mismas circunstancias personales Carla Pratt, que tiene 14 años de edad, a diferencia de Nayeli o a diferencia de Julio Armando. Siempre va a ser importante la necesidad del adolescente en conflicto con la ley penal. El interés superior del niño es el principio rector que está incluso por encima del principio de legalidad. Siempre será una consideración primordial lo que mayormente le beneficie al adolescente en conflicto con la ley penal. Finalmente, debo de hacerles del conocimiento que la etapa de ejecución es algo totalmente diferente a adultos. Si lo vemos comparativamente, nosotros, nuestra etapa de ejecución, la tenemos en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a diferencia del sistema de adultos que supletoriamente pues aplican la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Nosotros tenemos nuestra ley nacional y aun cuando en la República Mexicana en algunos momentos
tengo conocimiento que se aplica la Ley Nacional de Ejecución de Penas que fue diseñada para los adultos, considero que en nuestra etapa de ejecución tenemos lo necesario, tenemos regulado lo suficiente para poder aplicar esta etapa de ejecución, donde se revisa oficiosamente por el tiempo más breve que proceda el internamiento preventivo, que es el internamiento definitivo, que es la última razón, que es excepcional y que no es oficioso. En esta etapa de ejecución van a poder analizar precisamente el procedimiento administrativo y el procedimiento contencioso, las controversias también, en donde pueden modificar las medidas de sanción que fueron decretadas al momento de individualizar las medidas de sanción. En este plan de estudios, también ustedes van a poder analizar los medios de impugnación. Finalmente, decirles que es importante saber toda esta teoría, pero como lo dijo mi amiga Carla, pues es muy importante también que esa teoría compagine con la práctica. Aquí tenemos a una persona experta, la que pudiera yo considerar que es la mejor en técnicas de litigación, estrategias de litigación, estas herramientas metodológicas donde los abogados, donde ustedes como operadores van a poder materializar sus teorías del caso, sus versiones, sabiéndolo hacer, el cómo, porque recordemos que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tenemos el qué, tenemos las formalidades, pero no tenemos el cómo. Entonces, Carla Prat es la experta que podrá enseñarles paso a paso para poder hacer el cómo y materializar esas técnicas de litigación. La plantilla de profesores que nos van a acompañar a lo largo de estas clases, de este programa de especialidad en justicia para adolescentes, tenemos realmente una plantilla de profesores expertos en la materia. Y me consta porque les conozco a la mayoría, al doctor Cristóbal Urrutia, que es juez de la Ciudad de México especializado en adolescentes, pues evidentemente tiene la experiencia profesional, la práctica. Además, tenemos, pues ya les mencionaba, a la maestra Carla Prat, que es la experta en técnicas de litigación, a la doctora Marta Leticia, que es también juzgadora en justicia para adolescentes, a mi querido doctor y maestro, el doctor Alejandro Ramón Fuentes, ex magistrado del estado de Durango y especialista en justicia para adolescentes, mis amigas, la doctora Ivonne Ruiz Herón y la maestra Rosicela Gutiérrez Beltrán, que son conocedoras en este tema también, y el magistrado de Morelos, el doctor José Luis Jaime Olmos, también mi maestro cuando empezaba como juzgadora en adolescentes. Les confieso que los domingos me iba hasta el estado de Morelos para aprender de mi querido profesor, el doctor José Luis Jaime Olmos. La maestra Célica Polet Montes Herrera es una persona experta en medios alternativos de solución de conflictos, y ustedes se van a dar cuenta realmente la experiencia que cuenta el claustro docente, la maestra Lisbeth Viridiana, la maestra Dulce, la maestra Ivonne y el maestro Julio César Chávez Magaña, que son personas con otros perfiles, pero también especialistas en justicia para adolescentes. Por lo tanto, se les hace la invitación. Si aún no están inscritos, INDECAJ es la mejor opción para cursar esta especialidad en justicia para adolescentes. Muchísimas gracias por su atención. Y bueno, yo creo que mi querida Carla Prat también les compartirá la parte más procesal y sobre la materia o el contenido de su módulo, de su clase. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada, para mí es un enorme gusto poder formar parte de esta plantilla de grandes especialistas, un además diseño, por supuesto, de alguien que conoce el sistema de justicia para adolescentes desde la parte teórica, pero sobre todo también desde la parte práctica y como les decía yo, en un aspecto además sumamente humano. Les insisto muchísimo esto porque algo que yo platico en algunas ocasiones con la doctora Azucena es que creo que el tema de justicia para adolescentes requiere también esta sensibilidad, una sensibilidad de personas que estén claras de las necesidades de los adolescentes, que puedan realmente juzgar con esa visión. Y creo que, bueno, pues sí, evidentemente, la doctora Susana es quien se está haciendo cargo de esta especialización, pues está vinculada con esa sensibilidad que requiere el tema. Yo estaré a cargo del tema, como lo decía la doctora Azucena, relativo a técnicas de litigación. Sabemos, por supuesto, que nuestros sistemas de justicia hoy están hechos para que llegar a juicio sea excepcional. Pero claro, en algunas ocasiones el conflicto no tiene otra opción más que llegar a esta etapa y aquí es donde entran retos muy importantes de nosotros como litigantes, como defensores, como asesores y por supuesto como ministerios públicos. ¿Cómo es que vamos a poder llevar a cabo un alegato de apertura, de clausura, interrogar y contrainterrogar? Algo importante, incorporar prueba material y documental. Hoy en día, la realidad es que todavía estamos viendo operadores en nuestros sistemas de justicia que no pueden llevar a cabo un buen contrainterrogatorio, un buen alegato de apertura o clausura, o algo muy frecuente, que necesitan incorporar, por ejemplo, a juicio un cuchillo, un acta de nacimiento, un documento de cualquier tipo, y no lo logramos hacer. Así es que aquí, por supuesto, tenemos que mezclar esta parte teórica también con la parte práctica para fomentar un buen uso en las técnicas de litigación y ahí es donde estaré yo platicando y esperando abonar cuestiones que sean de utilidad dentro de esta especialización. Es muy importante comprender cuál es la finalidad de cada una de estas técnicas de litigación. Tener claro, por ejemplo, que los alegatos de apertura básicamente descansan en una promesa. En este momento en el cual vamos a estar frente a la autoridad jurisdiccional para establecer cuál es nuestra pretensión. Esa promesa en la que se debe de establecer principalmente, y ese es un error importante, cuestiones fácticas. Lo digo porque es muy frecuente escuchar los alegatos de apertura donde damos muchísima importancia y muchísimo tiempo a la cuestión probatoria. Y esto no es así. Esto no debe de ser así, mejor dicho. Los alegatos de apertura deben de estar enfocados sobre todo a establecer qué pasó, dónde pasó. Es decir, la parte fáctica debe de llevar el mayor tiempo en un alegato de apertura, donde por supuesto luego escucharemos también las cuestiones probatorias en una parte realmente genérica. ¿Qué material probatorio vamos a llevar a juicio? ¿Qué vamos a demostrar con ese material probatorio? Pero sin extendernos, sin empezar a hablar por el testigo, por el perito, por el policía, porque para eso va a venir él en un ratito más a esta misma audiencia. Y por supuesto, finalmente establecer de manera sumamente breve la parte jurídica. Recordemos además que cuando exponemos estos alegatos de apertura, es muy importante que dentro de nuestras estrategias de litigación lo abramos con un tema, lema o frase. Es decir, esta frase inicial que va a permitir fijar la atención de nuestra autoridad jurisdiccional en el punto más importante de nuestra pretensión, ya sea como órgano acusador o defensa, generando siempre una promesa y hablando a futuro. Recordemos que la autoridad jurisdiccional no tiene acceso a la investigación, no tiene acceso a lo escrito. Aquí no se ha demostrado, no se ha probado absolutamente nada. Apenas vamos a ir para allá y esa es la enorme importancia de que ese alegato de apertura sea una promesa. Claro, luego vendrá la parte más difícil, demostrar nuestra promesa, porque podemos tener un hermoso alegato de apertura, pero si luego no probamos aquello que prometimos, pues no nos va a servir de nada. Y aquí es donde vamos a estar analizando en la clase principalmente las técnicas de interrogatorio, contrainterrogatorio, incorporación de prueba material, incorporación de prueba documental y por supuesto objeciones. ¿Por qué?
porque una vez que hemos expuesto nuestros alegatos de apertura, comenzarán a desfilar nuestros testigos, peritos, policías, para que nosotros, por medio de esas técnicas de litigación, logremos extraer la información necesaria para demostrar nuestras pretensiones. Estaremos analizando cómo interrogar, por ejemplo, el tipo de preguntas que se debe de hacer en el interrogatorio. Recordemos que para hacer un interrogatorio generoso debemos de usar preferentemente preguntas abiertas, poquitas cerradas y evitar las preguntas sugestivas, que además es sumamente recomendable que todos los interrogatorios, y quiero recalcarlo, todos, porque algo que yo noto, no sé si comparta conmigo este criterio la jueza Azucena, pero yo noto que en el transcurso del tiempo hemos dejado de acreditar a los policías y a los testigos. Nos vamos con la acreditación solo para peritos, que claro es extremadamente importante, pero la hemos dejado de hacer con los testigos y los policías, incluso con la propia víctima, recordando que todo interrogatorio tiene dos momentos claves. Esto que conocemos como acreditación, es decir, este momento en el cual, por ejemplo, le vamos a demostrar a la autoridad jurisdiccional que mi perito cuenta con la experiencia y experticia necesaria, es decir, que tiene el conocimiento necesario, especializado, es bien importante decirlo, en la materia en la que dictaminó y la práctica necesaria en la materia que dictaminó, para que luego, por supuesto, por medio de estas preguntas del interrogatorio, vayamos extrayendo la información necesaria para que nos hable del dictamen que llevó a cabo, nos explique la metodología, de dónde arribó esas conclusiones, la bibliografía que los soportan, etcétera, para que nosotros podamos demostrar esos hechos que hemos prometido en nuestro alegato de apertura. Y por supuesto, será muy similar con los testigos y con la víctima, a quien también debemos de llevar a cabo este ejercicio de acreditación para generar credibilidad sobre esa persona, establecer cuáles son las razones que tiene para comparecer en la audiencia y por qué la autoridad jurisdiccional puede creer en ese testigo. Lo mismo pasaría con los policías, para luego, por supuesto, entraría al relato de los hechos y encontrar una técnica de litigación generosa que nos permita caminar de manera recomendable, es lo más generoso en un interrogatorio, en una forma cronológica. Es decir, por medio de mis preguntas, ir conduciendo al testigo para ir extrayendo la información del hecho, qué vio, qué pasó, cómo sucedió esa conducta. E insisto, de manera cronológica, porque no olvidemos que al final estamos contando una historia y la mejor manera de contar una historia es decir que pasó de momento a momento a momento, es decir, un ejercicio cronológico ordenado. Así es que estaremos platicando, por supuesto, de cómo llevar a cabo todas estas preguntas para extraer esa información en el interrogatorio y poder demostrar nuestras pretensiones. Ahora, también hablaremos de otro tópico donde les decía yo, noto muchas fallas. La incorporación de la prueba material y documental. No es sencillo en una audiencia incorporar, por ejemplo, les decía yo, un acta de nacimiento, probablemente para el tema de reparación, una factura del hospital, o a lo mejor si en ese hecho estuvo involucrado un cuchillo, pues queremos este cuchillo incorporarlo a juicio para demostrar su existencia, etcétera. Aquí, por supuesto, vamos a estar hablando de las técnicas vinculadas con el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Quizá les llame la atención que estamos hablando de justicia para adolescentes y esté yo hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ya verán con mucho detalle, con seguramente la jueza Azucena, que me parece da la primera clase en la especialidad. Es así, ¿verdad, jueza? No, 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 yo La hasta segunda. la segunda. Ok. Hasta la Sí, ya segunda. y es que la doctora trae una agenda, Carlita, pero sí, ella da en los 2 semestres, de hecho. Sí, Sí, ya hombre, la conozco, que es toda una workaholic. andamos muy ocupados, pero creo que tú rompes el récord, Carla. Bueno, pues van a tener entonces el enorme gusto de compartir con ella en la segunda clase y seguramente les explicará el tema de la supletoriedad, que efectivamente en tema de justicia para adolescentes nos remite en una gran cantidad de puntos al Código Nacional de Procedimientos Penales y sin duda alguna en la parte de juicio vamos a remitirnos para allá y en todo lo que está vinculado con producción e incorporación de la prueba se aplicará el Código Nacional de Procedimientos Penales, razón por la cual estaremos estudiando en esta clase
en el punto relativo a incorporación de prueba material y documental, pues el artículo 383 del Código Nacional, y hablaremos de las técnicas generosas para incorporar objetos y documentos. Vamos a platicar paso a paso cómo incorporar un documento. Platicaremos también, por ejemplo, de un error frecuente. Los litigantes siguen hablando en las audiencias de documental pública y documental privada, cuando esto es un tema totalmente superado. Hoy ya ni siquiera la norma habla de documental pública y privada. Pero lo más importante, queremos seguir aferrados a lo que hemos hecho con anterioridad, pensando que la documental pública se incorpora de una manera y la documental privada de otra, cuando ni siquiera deberíamos estar hablando ya de documentales públicas y privadas. Así es que vamos a estar platicando que las técnicas de litigación y las reglas procesales para incorporar un objeto o documento sin importar sus particularidades, porque insisto, estas diferencias ya ni siquiera existen, van a ser exactamente iguales. Donde, por ejemplo, si yo quiero incorporar una factura de un vehículo, pues necesitaremos traer a un testigo a la etapa de juicio, a la audiencia de juicio. Ese testigo tendrá que hablar por medio de las preguntas que le iremos haciendo de la existencia de esa factura, para luego, por medio de nuestras preguntas, guiarlo para que la describa. Y luego de ello podremos mostrársela para que reconozca esa factura y, por supuesto, sea leída por ese propio testigo para así incorporar la factura a juicio. En otras palabras, para que esa información quede incorporada a los sentidos de la autoridad jurisdiccional y entonces pueda ser materia de valoración. Estaremos platicando esto con mucho detalle. He resumido un poco estos pasos, evidentemente, pero ya estaremos platicando punto por punto cómo incorporar un documento, un objeto, algo que cada vez es más frecuente en los procesos penales, un video, un audio, una conversación de WhatsApp. Evidentemente, hoy es cada vez más frecuente, por ejemplo, que tengamos cámaras de seguridad donde se alcanza a grabar el hecho o las personas sacan el teléfono celular inmediatamente y alcanzan a grabar lo que pasó. Y por supuesto, esos videos acaban siendo después prueba en juicio. ¿Cómo incorporar ese video? O algo también cada vez más frecuente. Y además, por supuesto, creo que esto abona el estar hablando de justicia para adolescentes. Sabemos que nuestros adolescentes cada vez usan más la tecnología y se comunican mucho más por redes sociales, por pues ya por WhatsApp no, porque creo que los adolescentes ya no son mucho de WhatsApp, sino más de otras redes sociales donde se comunican. Y por supuesto, esas conversaciones, siempre y cuando sean obtenidas lícitamente, podrían llegar a juicio y tener que ser incorporadas. ¿Cómo incorporar esta información de redes sociales? También estaremos platicando de ello. Y además analizaremos lo más difícil que hacemos en una audiencia los litigantes, contrainterrogar. El contrainterrogatorio es lo más complicado que nosotros llevamos a cabo y que requiere además no solo conocer las bases de cómo ejecutarlo, sino también la práctica, desarrollar habilidades. Así es que estaremos analizando las reglas para contrainterrogar. Recordemos que algunas de esas reglas es que el contra siempre debe de ser un ejercicio temático, donde yo tengo perfectamente los puntos sobre los cuales, por ejemplo, voy a buscar demostrar que el perito realmente no es un especialista en la materia, sino solamente tiene conocimiento genérico, que por ejemplo las pruebas aplicadas por ese psicólogo o esa psicóloga están totalmente superadas, no están debidamente interpretadas o calificadas, que probablemente el médico llegó a unas conclusiones que no tienen sustento ni bases sólidas, etcétera. Veremos la técnica para llevar a cabo este tipo de preguntas, que lo adelanto, se sugiere que se haga con preguntas cerradas y sugestivas y que por medio de estas yo pueda buscar controvertir la prueba de la parte contraria y respetar, por supuesto, buscar que se respeten los derechos de las partes. También estaremos platicando de cómo ejercer los alegatos de clausura. Un error muy frecuente que vemos en las audiencias es que cuando llegamos las partes a hacer alegatos de clausura, escuchamos ejercicios terriblemente de resúmenes. Simple y sencillamente escuchamos a las partes que vienen a resumir. Escuchamos al testigo A que dijo bla, 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 al perito B que dijo tal, 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 al testigo C que dijo tal, 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 como si la autoridad jurisdiccional no hubiera estado sentada ahí enfrente poniendo toda su atención y escuchando y percibiendo cada prueba.
El alegato de clausura justo lo que no debe de ser es un ejercicio de resumen. ¿Qué es lo que debemos de hacer en un alegato de clausura? Ejercicios argumentativos, donde debemos de llevar básicamente, como lo digo en palabras muy sencillas, le debemos de dar a la autoridad jurisdiccional la carnita de su resolución. Yo no quiero que la autoridad jurisdiccional analice por qué me va a dar la razón o por qué no, que determine por qué dota o no de eficacia probatoria a esa prueba. Al contrario, yo le quiero dar esos argumentos para que básicamente tome mis argumentos, los lleve a su motivación y resuelva de manera favorable a mi pretensión. Pero claro, para eso necesito un muy buen trabajo en el interrogatorio, en el contra y cerrarlo con la cereza del pastel, que es el ejercicio argumentativo en los alegatos de clausura. ¿Por qué debe de dotar de eficacia probatoria mi prueba? ¿Por qué la contraparte no probó lo que prometió y yo sí lo hice? Pero eso no se hace con un resumen, se hace argumentando. Así es que estaremos platicando de todos estos puntos enfocado principalmente a técnicas de litigación en juicio. Claro, aquí nos dicen un comentario sumamente importante. Las técnicas de litigación se aplican en todas las audiencias, en absolutamente todas. Yo estaré trabajando particularmente con ustedes, enfocada a la etapa de juicio, pero no olvidemos este comentario tan importante que nos hacen todo lo que pedimos en una audiencia, yo siempre les digo, no nada más importa qué es lo que piden, sino cómo lo pedimos. Recordemos, y voy a cerrar con esto, que además que Cris también nos platique, por favor, aprovechando el comercial. A mí me encanta leer a Marina Gascón y estudiar a Marina Gascón. Sé que a la doctora Azucena también, que es una admiración mutua. Y Marina Gascón dice algo que me encanta. Dice que lo que hacemos en las audiencias es comunicar. Y es cierto, hoy por eso es tan importante las técnicas de litigación, porque en las audiencias lo que hacemos es comunicar. ¿Y las técnicas de litigación para qué nos sirven? Para generar comunicación de alta calidad. Así es que esas técnicas de litigación, por supuesto, se deben de observar en absolutamente todas las audiencias, porque como lo que he insistido, aquí no importa nada más lo que digo, sino cómo lo digo. Y ojalá que Cris nos presuma, por cierto, que muy pronto Indecac va a tener a Marina Gascón. Ya todos queremos que llegue el 18 para escuchar a a la gran Marina Gascón. Y ojalá que también por ahí nos haga esa publicidad, porque todos queremos estar ya en esa fecha hablando escuchando a lo mejor Y, hablar de temas tan importantes. Y qué bueno que personas como ustedes lo comenten, porque a veces decimos, bueno, ¿para qué nos va a servir lo que alguien venga de tu país a decirnos? Yo creo que todos sabemos que la doctora Marina Gascón es referente en este tipo de temas, ¿no? Y ella va a estar, como dice mi querida Carlita, el jueves 18 de diciembre. Ojo, anótenles por la mañana. Recuerden que ella está en España, entonces el horario cambia. Para nosotros es 10 de la mañana. Y de verdad que vale muchísimo la pena este tema. Mi querida Carla, la doctora Azucena, pues no me van a dejar mentir, es referente en el tema. Y además, Carla, esto que hace la doctora no es aplicable ni exclusivo de una sola materia. No, aquí me gustaría que ustedes lo comentaran un poquito porque además tenemos la perspectiva de la abogada postulante, como es mi querida Carla, pero también la perspectiva judicial con la doctora Azucena y que quitemos esos sesgos de creer que ciertos ponentes y ciertos temas son solamente para tal o cual materia del derecho, ¿no? Así es, pues es que es en general, imagínense el tema. ¿Nos puede volver a poner, maestra Cris, de la maestra, de la doctora Gascón, por Marina, favor? ¿me pueden poner la imagen de la doctora Marina Gascón, por favor? Gracias. Muchas gracias. Creo que este tema de la doctora a mí me recuerda y sigo insistiendo en el tema de la especialización en justicia para adolescentes, porque es exactamente lo mismo que en adultos, el tener una defensa adecuada de los adolescentes en conflicto con la ley penal, el cuando no se ejerza adecuadamente esa defensa,
la violación que se puede generar en los derechos de los adolescentes en personas vulnerables. Imagínense la trascendencia de la especialización. Hemos visto por experiencia jurisdiccional defensores que muchas veces, bueno, aquí de este tema lo sabe más Carla, pero defensa muy pasiva, pero extremadamente pasiva, donde decimos, Dios, pero ¿qué está pasando? Y muchas veces de manera inmediata, pues no podemos hacer el cambio, no hacemos el cambio, a veces ya no tenemos más defensores públicos o privados especializados. Necesitamos que más personas se especialicen en el tema para que puedan adquirir las habilidades, las destrezas de las cuales habla la doctora Carla Prat, para que puedan materializar, para que se vuelvan más ordenados en las audiencias. Y yo, aprovechando que el uso de la voz, quiero hacer un comentario a propósito de un comentario en el chat de Ismael. Dice que cómo es posible que con base en la Carta Magna a los adolescentes en conflicto se les reconozca su personalidad jurídica como personas independientes, pero no así con la responsabilidad jurídica de los hechos con apariencia de delito. Les quiero precisar que la Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que es niño toda persona menor de 18 años de edad. Luego, para la Constitución Política, ustedes saben que se adquiere la ciudadanía cuando uno cumple 18 años de edad. Para la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, que esta ley prácticamente deviene de todo el tema de las reformas de derechos humanos, de la Convención Internacional, en la Constitución, para adecuar todo lo que es el interés superior del niño, dice que son niños, la Ley General, son niños los menores de 12 años de edad, niños y niñas, y son adolescentes los mayores de 12 y menos de 18 años de edad. Para la ley nacional dice que son adolescentes en conflicto con la ley penal los mayores de 12 y menos de 18. Y los menores de 12 no son sujetos de responsabilidad penal. Por lo tanto, se consideran inimputables y solamente son sujetos de asistencia social, que tiene que ver con el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes, lo que son CIPINA nacional, CIPINA estatal y CIPINA municipal. Quiere decir que si Juan tiene 8 o 10 años de edad y probablemente cometió un hecho delictuoso, no puede ser juzgado en justicia para adolescentes. Mayores de 12 y menos de 18 y adultos jóvenes que cometieron delitos cuando eran menores de 18 años de edad, sí pueden ser juzgados. ¿Y qué creen? El sistema de responsabilidad penal juvenil va dirigido al adolescente, lo que implica que el adolescente sí puede ser responsable de las medidas de sanción, puede ser responsable de hechos delictuosos y el sistema va dirigido a él. Y una situación por ahí que tenemos en nuestra ley nacional, la reparación del daño de ninguna manera puede ser traslativa hacia los padres, porque lo que la génesis del legislador lo que quiso hacer es, si tú eres responsable, Juan, de 14, de 15, de 16, entonces también tienes que ser responsable de reparar el daño. Y el daño no solamente tiene que ser económico, puedes pedir una disculpa, puede ser de todo tipo y no propiamente económico, pero tiene que provenir del esfuerzo del adolescente. Por lo tanto, los mayores de 12 y menores de 18 y los adultos jóvenes pueden enfrentar el sistema, se consideran imputables para el sistema de justicia para adolescentes modalizado, especializado. Por lo tanto, Ismael, pues así tenemos la ley, así tenemos la génesis del 18 constitucional, que es la base del sistema. Efectivamente, no es un sistema castigador, es un sistema preventivo. Y peor aún, ya le van a meter mano supuestamente a nuestra ley nacional. ¿Qué es lo que quieren hacer? Juzgar
a nuestros jóvenes en conflicto con la ley penal, si cometieron asesinatos, homicidios calificados, los van a juzgar como adultos. Un tema bastante complicado, controversial, desnaturaliza toda esta doctrina de la protección, que el interés superior del niño tenga que ser el principio rector, el que el adolescente esté en plena construcción de su personalidad, de su identidad, realmente pues va a ser juzgado como Estados Unidos. Gracias. Me gustaría justo platicar este tema que decía Cris, del tema de Marina Gascón. A ver, súper recomendable leer a Marina Gascón, escucharla para temas de teoría del hecho y teoría de la prueba. Algo que además a mí me fascina de Marina Gascón es que explica las cosas de manera verdaderamente práctica, de manera que te van a servir para tus audiencias, para poder llevar a cabo esta una apelación, amparo, etcétera. Y algo que también me encanta es que el tema de la teoría del hecho y la teoría de la prueba no es fácil, hay que decirlo. Pero Marina Gascón lo explica de tal manera que hace parecer que es fácil aquello que no es fácil. Lo cual, por supuesto, por eso les insisto que la lean, que la escuchan. De verdad, súper vale la pena. Y pues, ojalá que muy pronto ya tengamos esta sesión del día 18 para poderla escuchar. Y gracias a Indecac por además acercarnos a una grande que es Marina Gascón. No se lo pierdan. Y lo que decía la maestra Cris es bien importante. Todo lo que habla Marina Gascón en teoría de prueba y teoría del hecho no está enfocado exclusivamente a derecho penal ni a justicia para adolescentes. Les puede servir para diversas materias y de verdad les va a abrir una perspectiva súper interesante de las partes fácticas y las partes probatorias, que algo que también dice Marina Gascón y a mí me encanta. La formación que nosotros tuvimos, eso sí, específicamente enfocada al derecho penal, fue una formación muy enfocada a teoría del delito y descuidamos tremendamente la teoría del hecho y la teoría de la prueba. Para que en una audiencia podamos tener éxito desde cualquier perspectiva, tenemos que hacer un vínculo perfecto entre teoría del delito, teoría del hecho y teoría de la prueba. Y sin duda alguna, si alguien puede ser clara en trabajar teoría de la prueba y teoría del hecho, es Marina Gascón. Así es que imperdible y gracias a Cris y a Indecac por traérnosla. Muchísimas gracias. Y fíjate, Carlita, que a mí me gustaría escuchar tu opinión, esto que acaba de decir la doctora Azucena, que retumba mucho el de juzgar a estos jóvenes ya como adultos, pero también tenemos el otro lado, los comentarios que siempre escuchamos de manera pública y hasta en el mismo foro. Es que cometen delitos ya muy graves, es que la delincuencia organizada, ¿qué es lo que está haciendo? Acercarse a estos jóvenes para que cometan estos delitos, porque además son penas menores, porque toda esta parte. A mí me gustaría que nos dieras tú tu opinión como abogada postulante, si existe, porque me va a matar la doctora Azucena, si existe algún pro, hay muchos en contra porque es una cuestión multifactorial, la circunstancia de muchos jóvenes que delinquen, que se los lleva la delincuencia organizada para esta comisión de delitos, pero que me dieras esa opinión tuya desde esa parte de abogada defensora, por favor. Es una realidad bien cruel a la que nos estamos enfrentando, porque de pronto vemos adolescentes de 12, 13, 14 años que les pagan, y Azucena no me va a dejar mentir al respecto, eh, cualquier cosa, ¿no? 1,000 pesos, 500 pesos, por ir a matar a alguien. Y evidentemente no son cuestiones que como sociedad podamos dejar ahí y verlas como algo normal y algo natural. Y esto, como bien lo dices, cada vez es más frecuente. Ver adolescentes que están entrenando en uso de armas largas, que utilizan para cometer homicidios, que utilizan para trasiego de droga, etcétera. Para mí no es la forma de solucionarlo. Algo que hemos descuidado muchísimo, los programas preventivos. Porque ¿en dónde empieza esto? Esto empieza en la casa, esto empieza en la escuela. Y si no generamos programas preventivos de calidad, la realidad es que siempre vamos a tener quien esté operando temas de delincuencia organizada principalmente y esté buscando las mejores y mayores formas de delinquir. Y evidentemente nuestros adolescentes pues son un terreno fértil por muchísimas cuestiones, que además si esto lo vinculamos con desintegración familiar, con poco apoyo escolar,
y con muchos otros problemas que estamos viviendo día a día, pues evidentemente es un problema que va a crecer. Pero para mí la forma no es castigarlo. ¿Qué ganaríamos teniendo a un adolescente siendo tratado como adulto, castigado como adulto y garantizando que se quede privado de su libertad quién sabe cuántos años? La realidad es que nada. Tenemos que trabajar en programas de prevención. Hay realidades que no escuchamos. Yo ahorita que te escuchaba hablar, me acordé muchísimo de un joven que me tocó trabajar en su defensa el tiempo que estuve trabajando en Estados Unidos. Y era un joven que a mí la verdad, y quizá les va a decir que les va a llamar la atención, que cómo es posible que me atreva yo a decir que me daba lástima. Pero la realidad es que a mí me daba mucha pena. Un joven que, claro, nosotros ya lo conocimos en un proceso en adultos por un homicidio que había cometido, un homicidio terrible además, él era Mara. Y le digo que a mí me da mucha tristeza porque un día que ya platicábamos con él un poco más, charlando en prisión, su equipo de defensa, nos platicaba que él nunca conocía una familia, que él desde que se acuerda, su familia eran los Maras. Él creció en la pandilla. Y claro, si tú creces en una pandilla, tu pandilla es tu familia y tú das todo por tu familia. ¿Y qué es lo que tú ves cuando vas creciendo? Que lo normal es matar, que para ganarte tu lugar dentro de la pandilla y ser respetado, eso es lo que tienes que hacer y eso es lo correcto. Él no tuvo opción de vida. Y efectivamente, él nos decía, primero estuvo detenido en El Salvador, allá nos comentaba él que, bueno, había estado detenido varias veces, había matado un montón de personas, luego había logrado escaparse de la prisión en El Salvador y había llegado a Estados Unidos. Yo lo conocí en Washington, donde llevamos su defensa como parte de la Defensoría Pública el tiempo que trabajé allá. Y me conmovía mucho, me daba mucha tristeza porque yo me ponía a pensar, y este jovencito, creo que tenía 23, 24 años cuando yo lo conocí, em, ¿qué futuro tenía? ¿Qué futuro le dimos como sociedad? Y si eso lo vamos a castigar hoy, a adolescentes que no les estamos dando una oportunidad de vida, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad con estos adolescentes? Y ahora vamos a pretender además castigarlos como adultos. No escuchamos esas historias de vida de cómo y por qué llega el adolescente a llevar a cabo las conductas que están llevando a cabo, cada vez más delicadas y más graves, y que no vamos a resolver tratándolos como adultos. Definitivamente no lo comparto. Sé que puede ser muy controversial lo que estoy diciendo, que son personas que sí cometen conductas terribles, adolescentes que cometen conductas terribles, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad en ese proceso de educación y en ese proceso de crecimiento? Y definitivamente no puedo compartir una reforma en este sentido. No es el camino creo que deberíamos de tomar con nuestros adolescentes en lugar de darles una educación, una familia. Sé que es un tema muy complicado también, pero creo que tenemos que enfocar los esfuerzos a temas preventivos, que es donde se trabaja muy poco en México. Y si me Además, permite, doctora, no es que entremos en la teoría de la justificación, ¿no? La doctora Azucena, mi querida Carlita, no es que entremos, porque todo el mundo diría, bueno, hay que justificarnos que tuvimos una vida difícil, que por eso, y muchos dirán, bueno, yo también tuve una vida difícil y no elegí ese camino, no sé, mil cosas que pueden pasar, pero también mil circunstancias distintas que pudieran pasar, ¿no? Y entonces, mi querida doctora, esta parte importante que mencionaba Carla en un principio y que se reconoce tanto en usted, yo creo que para juzgar adolescentes sí se requiere un tema de sensibilidad, un tema de empatía, porque debemos de tratar de comprender un poquito la circunstancia que a veces los orilla, ¿no? Porque yo he escuchado en algunas pláticas o en materia de derecho familiar y todo esto, todo lo que no se arregla en materia familiar, va a venir el derecho penal a sancionarlo. Y ya va a ser en un tema de adolescentes o en un tema de adulto. Todo eso que vemos en la materia familiar de la separación de los hijos, de los divorcios, de las custodias, de la violencia vicaria,
pues eso pudiera ser también parte del resultado que estamos teniendo como sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante tener esta parte bien identificada, esta sensibilidad, esta empatía y sobre todo en los juzgadores. Y yo creo que también, Carlita, independientemente de los juzgadores, yo creo que también como abogados postulantes que decidamos representar los derechos de adolescentes, ¿no? Dejarlo de ver como un asunto más, porque estamos teniendo en nuestras manos un futuro adulto y no sabemos las consecuencias que va a llevar ello, ¿no? Entonces, yo creo que también se requiere esa parte de sensibilidad y de empatía como abogados al representar estos derechos. Entonces, iba a comentar algo, mi querida doctora. Sí, sí, sí. Adelante. Bien, a propósito también del comentario de usted y de Carla, precisamente la especialización requiere, porque así lo dice la ley, requiere que los operadores del sistema tengamos conocimientos en derechos de niños, niñas y adolescentes, conocimientos interdisciplinarios, justicia para adolescentes, sistema acusatorio y otras habilidades, pero la ley, el sistema nos exige que cada vez que tomamos una determinación, debemos de dejar patente una evaluación del interés superior del niño. Por lo tanto, evaluar el interés superior del niño implica que debemos de hacerle saber a Juan o a Pedro por qué razón estoy tomando una decisión, por qué le estoy privando de su libertad. ¿Por qué tomé en cuenta sus circunstancias personales, sociales, familiares, académicas, laborales? Tengo que explicarle todo eso y por supuesto eso tiene que ver con sensibilidad del operador del sistema. Por eso se requiere la especialización para comprender que el adolescente cognitivamente no está maduro para tomar decisiones razonadas. Por eso es importante esta capacitación en el Instituto de Estudios INDECAR. Esperemos que se convenzan sobre los contenidos del plan de estudio, todos los que están presentes, los que ya se inscribieron, que bien, y los que no, pues ojalá se animen. Muchas gracias, maestra. Gracias. Vamos a dar oportunidad a algunas preguntas. Aquí Ingrid Castillo dice, ay, la justicia restaurativa puede tener cabida en el caso en comento. Quizás se refería al caso que comentaste, Carlita. Ingrid, si nos puedes poner. Fíjense A ver, que si me ayudan a que puedan activar. Ajá, es sobre el caso que comentabas de los Mara, de que creció con los Maras, ¿no? sí, fíjense que desafortunadamente cuando yo lo conocí, les decía yo que estaba ya por un tema de un abreviado, por un tema, perdón, de un homicidio que habían matado a otro jovencito, Mara, por cierto, otra clica, y al final, fíjense, déjenme les cuento dos partes que para mí fue la parte quizá más impresionante del final de la historia. Eh, el Ministerio Público nos estaba ofreciendo una pena bastante alta para el abreviado que difícilmente se iba a alcanzar en juicio. Entonces, la ocasión que íbamos a verlo a él a prisión ya muy pegado a la fecha del juicio para que ya tomara la decisión final, la verdad es que el equipo de defensa, pues íbamos muy enfocados a juicio, ya estábamos preparando el juicio y entonces llegamos a comentarle, oye, fíjate que bueno, la fiscalía te está ofreciendo tantos años, pero pues nosotros te sugerimos que vayamos a juicio, ya lo estamos preparando, creemos que en juicio ni de broma en el peor escenario vamos a tener una pena tan alta. Y nunca se me olvida lo que él nos dijo, porque ahí nos dejó callados, ¿no? Nos dijo, no, yo quiero tomar la negociación. Oye, pero es que mira, te sugerimos por esto y esto y esto. Y él insistía, y nosotros le insistíamos también. Hasta que él nos dijo, ya me toca quedarme aquí, he matado a mucha gente. Ahí ya no supimos qué decirle a nadie de los defensores. Respetamos su decisión. Hoy me imagino que está compurgando su pena por ese homicidio. Y eso, insisto, te hace pensar qué fue lo que hizo llevarlo hasta ahí. Él no tuvo otra opción en la vida. ¿Cuántos adolescentes tenemos que están bajo esas opciones hoy en día y que entonces juzgarlo como adulto sería delicadísimo? Y la otra cosa que decía yo platicar de este jovencito, alguna ocasión me tocó ver dibujos de él.
no tienen idea cómo dibujaba. Era un artista nato, porque evidentemente él no había pasado por ningún proceso de escuela, y de verdad dibujaba de una forma impresionante. Y te pones a pensar, él tenía ahí un camino de vida totalmente natural, que si eso lo trabajamos en nuestros adolescentes, nos puede llevar a resultados totalmente diferentes. Así es que ojalá lo empecemos a ver con esta visión. Yo quiero hacer un comentario, creo que estamos un poquito cerca del cierre, Cris, pero no quiero dejar de hacer este comentario. De verdad qué delicia tener a Azucena comandando este proyecto junto con INDECAG, porque yo les quiero compartir que cuando yo me aviento pláticas, tengo la oportunidad de compartir a veces la mesa con Azucena y podemos cenar, comer. Algo que yo adoro de ella es la pasión con la que habla de sus adolescentes, porque ella de verdad le apasiona lo que hace. Y qué delicia una persona que tiene esa parte humana y que le apasiona ver por los derechos de los adolescentes, de las víctimas, tener comandando un proyecto de este tipo. Así es que estoy segura que va a ser un éxito como lo han sido las generaciones anteriores, el tener esa visión tan completa para dirigir esta especialización. Así es que no se la pierdan. Y ya de paso le mando también un enorme saludo a la jueza Cintia, que no la había visto que estaba conectada. También un saludo hasta Juárez, también una gran juzgadora. Y bueno, pues me encanta estar rodeada de mujeres y hombres con esta gran visión. Muchísimas gracias, Cris. Gracias. No, al contrario, yo agradezco muchísimo y sí, o sea, este programa está sumamente desarrollado. Y mi querida doctora Azucena, para ir cerrando, ya sé que ya les estoy quitando muchísimo el tiempo, ya quieren descansar, probablemente ni han cenado a las dos, por favor. Eh, Ahorita que hablábamos de estos temas y de esta parte, yo creo que por eso se exige esta especialización para defender, para representar a los adolescentes, porque con independencia de conocer las etapas del proceso penal y toda esta parte, pero sí conocer un poco más de toda esta cuestión multidisciplinaria de los adolescentes, porque además tenemos que entender que las situaciones de tiempo, de espacio y todo no son igual para ellos como para nosotros. Entonces, dentro de uno de los pequeños temas que se manejan dentro de la especialidad, ¿no? Y yo creo que ha sido tan importante este tema que ahora en materia familiar se está exigiendo la especialización en que tengamos quienes representen derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos en materia familiar. Yo creo que traemos ya esa experiencia de decir, sí se requiere, se estableció en la materia penal y ahora lo llevan a la materia familiar y tiene un porqué, ¿no, doctora? Sí, claro, precisamente porque se debe de trabajar con personas, se trabaja con personas vulnerables y todo proviene de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, del artículo 3.1 del 37 y 40 de la Convención, donde nos dice que todo niño, toda niña tiene que ser tratada con dignidad. Y el 3.1 nos habla del interés superior del niño, que es una consideración primordial y que debe de establecerse y evaluarse no solamente en procesos penales juveniles, en procesos civiles, en procesos familiares, laborales, administrativos, incluso en cuestiones legislativas donde estén involucrados niños, niñas y adolescentes. Y se debe dejar patente precisamente esa evaluación del interés superior del niño, que ustedes pueden descargar la observación general 14, donde el Comité de los Derechos del Niño hace una interpretación sobre el interés superior del niño. Y ahí nos explica detalladamente todo sobre el interés superior del niño. Ya tenemos 27, 29 observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño. Por lo tanto, esa especialización que también se requiere en materia familiar, precisamente tiene que ver por eso, porque los niños son sujetos de derechos y tienen que ser tratados con dignidad. Y siempre se debe de hacer lo que más le convenga al niño, a la niña o al adolescente, independientemente de que tenga un conflicto con la ley penal. Gracias.
Muchísimas gracias y con esto quiero dar por concluida la parte académica con ella. Yo ahorita me quedo con ustedes para toda la información de la especialidad, pero yo le quiero agradecer mucho a la doctora Susana Pineda Guillermo este tiempo que ha tenido a bien concedernos para hablarles del fondo de la especialidad, ella que es la autora de este plan académico, y a mi querida Carlita Prat, que siempre está apoyándonos con estos temas procesales, con estas cuestiones de litigación, y que ambas son docentes titulares en esta especialidad. Mil gracias de verdad por su tiempo. Yo sé que están agotadísimas, vienen de clase, vienen de trabajo. Yo me quedo aquí con sus alumnos para toda la información ya de carácter administrativa y ustedes, por favor, vayan a descansar. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hasta pronto, Carla. Bye, maestra. Hasta luego a todos. Para ambas. Muchísimas gracias. Gracias, licenciada David, por su comentario. Un abrazo. Bonita noche. Gracias, Cris. Gracias. Vale. Gracias, gracias. Y bueno, pues déjenme comentarles esta especialidad. Recuerden que es 100% virtual. Inicia el próximo jueves 4 de diciembre. Va a estar en un horario de las 18 a las 21 horas. Son 2 semestres, ¿sale? Es una especialidad con duración de un año, 2 semestres. Y ¿cuál es una de las grandes ventajas? Todas las clases son grabadas, todas las clases se les comparten durante todo el tiempo de la especialidad para que ustedes puedan repasarlas, volverlas a escuchar, o si por alguna circunstancia no pudieran conectarse a la clase, de eso no se preocupen, ustedes van a tener acceso a las grabaciones durante todo el tiempo de la especialidad. Una parte importante es que ya vieron la plantilla docente, ahorita van a ponerles la tira de materias que tenemos para ustedes, ahí están los docentes. Ahorita voy contestando las preguntas, denme oportunidad. Sí, se las mandamos al M9. Ahí está, aquí están las materias del primer semestre, conocimientos interdisciplinarios. Empieza esta especialidad con el magistrado José Luis Jaimes Olmos. Es experto en la materia, de verdad, vale mucho la pena. El derecho internacional en la justicia para adolescentes, la justicia de adolescentes en México, la etapa de investigación, los mecanismos alternativos, de solución de controversias y justicia restaurativa y la etapa intermedia. Eso es por cuanto al primer semestre. Para el segundo semestre tenemos técnicas de litigación oral, etapa de juicio oral, la audiencia de individualización de la medida de sanción y reparación del daño, etapa de ejecución y talleres de justicia para adolescentes y sus medios de ejecución. Entonces, este es un plan académico con registro de validez oficial en la Secretaría de Educación Pública. Es un registro de validez de carácter federal, es decir, que cualquiera de ustedes que se encuentre en cualquier estado de la República lo puede estudiar. También aquí está, si es de interés de ustedes. Y les tengo una super noticia. Dice Brian Balbuenale, ya me inscribí ahí en el formato y ya envié mis documentos y mi pago, pero no me ha llegado como de las dos ponentes, y me junté a la plática, como docentes son excelentes. Ok, muy bien, Oneida. Y bueno, no sé si tengan ustedes aquí alguna pregunta respecto de toda la parte administrativa. Ya ahorita ustedes ya vieron la plantilla docente, las materias. Pueden activar los micros, sale, por si alguien tiene alguna duda, podamos avanzar. Pueden activar sus micros. ¿Puedo interrumpirte un segundo? Necesito que nos digas. Niños, niñas. Estás confundiendo. A ver, aquí me dicen para titulación, dicen, ¿podría explicar temas de titulación o el trámite del mismo? Claro que sí. Nosotros tenemos diversas formas de titulación en INDECA.
como la especialidad tiene duración de 1 año, ojo, aquí es importante que tomen nota. Ustedes pueden elegir entre las 4 formas de titulación. La primera es con un promedio de, por excelencia académica de 9.5 y un ensayo de, ¿cuántas? Ajá, pero ¿cuántas cuartillas son? No. Y un ensayo de un máximo de 30 cuartillas respecto de todo lo que fue su especialidad, porque debemos de tener, pues evidentemente, una evidencia para la Secretaría de Educación Pública de ustedes. Una segunda forma es asistir a un solo congreso, a uno, porque en las maestrías son 2, a un congreso que organiza el INDECAC, que se organiza generalmente en los meses de julio, y del cual ustedes pueden elegir o realizar un video que ya se les mandan todas las características ya que están inscritos, un video que no rebase los 5 minutos o el ensayo. Esto sí es si se quieren titular por congreso. La tercera es estudios de maestría y a la mitad de la maestría ustedes ya pueden tramitar la titulación de la especialidad. ¿Sale? Y la cuarta forma es un seminario, ajá, que también es virtual, pero bueno, generalmente eligen las anteriores, ¿no? Generalmente es el congreso o la cuestión de la excelencia académica. Desde este momento les puedo decir que el costo de la titulación queda congelado desde este momento para todos ustedes y el costo es de 12,000 pesos, ¿sale? Entonces, los costos también de colegiaturas y de inscripción, son 2 inscripciones, la del primer semestre y la del segundo semestre, también quedan congelados siempre y cuando ustedes paguen, ya saben, durante los primeros días de cada mes. ¿Sale? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna otra duda. Sí se puede pagar con tarjeta de crédito, pueden mandarnos... pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp para que se les mande la liga y puedan pagar con tarjeta de crédito a distancia. ¿En qué periodo del mes se realiza el pago de la colegiatura? Durante los 10 primeros días de cada mes, licenciada. ¿Sale? ¿Y qué creen? Para todos los que se inscriban y quieran iniciar en este tercer grupo en esa tercera generación de la especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que inicia el próximo jueves, con el pago de su inscripción y su primera colegiatura, van a tener acceso gratuito a todas las clases. Evidentemente esto no incluye maestrías ni doctorados ni especialidades, pero ustedes saben que en INDECAP tenemos actividades académicas todos los días. ¿Sale? Entonces, todos los cursos, talleres, conferencias que se den en el INDECAP por todo lo que resta del 2025, y créanme que todavía faltan muchas porque tenemos en materia laboral, tenemos en penal, pero tenemos en familiar, pero tenemos en civil, tenemos una charla de amparo que viene con 4 excelentes ponentes, tenemos todavía con la doctora Verónica Román Quirós, en fin, todavía tenemos muchas clases. Pagando su inscripción y su primera colegiatura, ustedes tendrán acceso gratuito a todas las clases, todos de los cursos que se imparten en el INDECAP de lo que resta del 2025. Entonces, mínimo van a tener ustedes un acceso mínimo a 30 clases. Entonces, imagínense que realmente esa inscripción, esa primera colegiatura, están pagando el costo, yo creo que ni el costo de las clases que se van a estar impartiendo. Y eso es un regalo que les vamos a estar dando a todos los que se inscriban. Y entre más rápido se inscriban, mejor. Y les voy a decir por qué. Porque si se inscriben para el otro lunes, para el otro martes, pues imagínense que mañana hay clase con la doctora Verónica Román Quirós. Tenemos varias clases, estoy saturada de las clases. Tenemos clase mañana, el sábado, el domingo, tenemos clase todos los días. Entonces, mientras más rápido ustedes se inscriban, evidentemente tienen el acceso a todas las clases que se están impartiendo y evidentemente no solo de la materia penal, de todas las que se están impartiendo. Ahorita, de hecho, se está cursando, creo que el licenciado Alejandro Avendaño, de hecho, está en un seminario de actualización en adolescentes y todavía nos faltan por ahí como 6 clases, ¿no, maestro? Creo que sí, ¿verdad? ¿Me ayudan a activar los micros? Sí, Sí, ¿verdad? es correcto, maestro. Así es, imagínense, todavía tenemos esas, tenemos todavía
clases con la doctora Verónica Román Quirós, va a estar el doctor Pepe Díaz de León, el doctor Seferín, va a estar el doctor Rodolfo de la Guardia, viene un curso muy importante en materia de interrogatorio y contrainterrogatorio con el doctor Samuel Ibarra, con el doctor Cuauhtémoc Vázquez. Tenemos todavía varias sesiones del seminario de procesal penal y del seminario de temas selectos de derecho civil y familiar acorde al Código Nacional. Viene un curso muy interesante con la maestra Emily del Carmen Sutro en materia laboral respecto de contratos. Viene un curso muy interesante con la magistrada Griselda Elizalde Castellanos. Y bueno, nada más les digo que entren a la página de Facebook de INDECAP para que vean cuántas actividades tenemos de aquí a que termine el 2025 y créanme que vale muchísimo la pena y se las vamos a estar obsequiando, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto de esto? Dice, yo me quiero inscribir, pero estoy por empezar con la titulación de la licenciatura en la universidad. Puedes inscribirte siempre y cuando ya hayas concluido. No importa que no estés titulado, simplemente que no haya invasión de ciclos, que ya estés con todos los créditos de la licenciatura. Con una constancia de terminación de estudios, se manda. Dice, buenas noches, supongo que los que ya hicimos en automático nos dan el acceso. Sí, se los van a enviar por correo o Ale, me informa si vas a crear el grupo de WhatsApp para efecto de que ahí se les Al envíe. correo no se les va a mandar nada, va a ser todo en el grupo. De hecho, ya fueron agregados todos los que ya están inscritos. Ahí está. Se está creando un grupo exclusivo de WhatsApp de los que se inscriben a la especialidad y ahí se les va a estar mandando todas las ligas de acceso a las clases que estoy haciendo referencia. Tiene constancia y grabación. De los que ya pagaron, me dicen que obtienen ustedes constancia y grabación, ¿sale? Porque de lo contrario nada más es el acceso a las clases. Saed Herrera. Sí, mi pregunta era que ya hice el pago de la inscripción. Lo de la colegiatura tendría que ser en estos días para tener los beneficios que dijo, de entrar a las conferencias que vienen en los días posteriores. ¿El comprobante lo enviaría al correo o a su WhatsApp de Indecap? Al formulario que le enviaron cuando le enviaron toda la información, ahí va una liga donde va a registrar su pago. Y si no, mándenos un mensajito de WhatsApp a donde lo envió y ahí le van a informar en qué liga lo tiene que subir. Y la van a Ok. agregar al grupo. De hecho, ya me agregaron al grupo, la inscripción ya la pagué. Ya nada más sería para ahorita lo del pago de la primera colegiatura. Ok, no se preocupe, entonces yo creo que mañana mandan la liga al grupo para que puedan registrar su pago de la primera parcialidad para que tengan el beneficio de todas las clases de lo que resta del 2025. ¿Sale? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Casal? Así. Sí, maestra, gracias. Hola. Hola, buenas noches. Está todo muy padre y muy atractivo. Pero le preguntaba yo, lo que pasa es que sabe saturar el chat. Los costos de la maestría, en dado caso que se quisiera uno titular por maestría, ¿qué costos serían? ¿Y cómo es la Ok, dinámica? Gracias. ok. Ahorita el costo de las maestrías está en 1,450. Esto es especialidad, ¿eh? Esta es especialidad. Si usted se quisiera titular después por maestría, bueno, ahorita actualmente los costos son de 1,450 la inscripción y las colegiaturas de 2,340. Sí, pero la titulación, maestra, ¿Está en 17? En 17,000 pesos de la maestría. De hecho, tenemos costos muy accesibles hasta en titulación. de acuerdo, muchas gracias. No, de que alguien más que tenga alguna duda respecto de esto. De todos modos, aquí creo que Ale les estás pegando la liga donde te pueden escribir, por favor. Dice, es solo la licenciatura en Derecho, tengo la licenciatura en Psicología y actualmente estudio la licenciatura en Derecho. Eso, mándeme un mensajito el día de mañana sin falta, para checarlo por lo del perfil académico,
¿sí? El precio dice, ¿cuánto dura el trámite para la entrega del título una vez ya pagado? Ajá. Obviamente, una vez que cumpla su requisito de titulación, una vez que haya elegido la modalidad en la que se va a titular, si fue por excelencia académica, su ensayos haya sido revisado y todo esto se le haya dado palomito a todo, es un máximo entre 4 y 6 meses, máximo. ¿Sale? ¿Qué más dice? ¿El precio de la mensualidad es congelado? Sí, el precio de la mensualidad es congelado durante el año de la especialidad, siempre y cuando pague durante los 10 primeros días. Si paga después del día 10, se les cobra un recargo del 10%. De ahí en fuera, mientras paguen del 1 al 10 de cada mes, siempre van a pagar exactamente lo mismo. Ahí está el número de WhatsApp que les han pegado en el chat de Zoom para que puedan mandar mensaje directo y les podamos aclarar todas sus dudas. Brian Balbuena, creo que estaba por aquí. Hola, maestra, buenas noches. Hola, buenas noches. Pregunta rápida. En cuanto a la modalidad de titulación referente a estudios de maestría, ¿es una maestría que se estudia en el mismo instituto o debe ser también, puede ser con una maestría externa? Puede ser externa, sin problema. Porque, bueno, aquí la pregunta surge en el sentido que mi título de maestría me estará llegando más o menos en junio. Y obviamente ya estoy inscrito a la especialidad, entonces no sé si me lo puedan validar como una forma de titulación. Mientras no tenga más de 3 años el título de maestría, sin problema. Le agradezco, maestra. Buenas noches. No, al contrario. Sí. En su totalidad, ¿cuánto es de la maestría por separado? Es especialidad. Ojo, las maestrías duran 2 años y esta especialidad en adolescente dura 1 año. Aquí, licenciado Sánchez, le hemos pegado la liga para que nos pueda mandar mensajito directo y le mandamos la cuenta porque si pagan el semestre completo, pues evidentemente obtienen un descuento. ¿Sale? Pero no hay reembolso. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues ahí les hemos dejado toda la información. Aprovechen todas estas clases que tenemos. Todavía son más de 30 clases de aquí a que concluimos el 2025 y ustedes van a tener acceso a todas ellas con el simple pago de su inscripción y su colegiatura para que puedan formar parte de esta tercera generación de la especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. ¿Sale? Entonces, pues quedamos a sus órdenes. Ahí están los teléfonos del INDECAC y para cualquier duda, mándanos un mensajito, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias a los que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales del INDECAC y a los que se conectaron aquí en Zoom. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, bye. Muchas gracias, maestra. Buenas noches a todos. Descansen. Hasta mañana, buenas noches.